¿Qué tal, Bitcoiners? Un video regresando de Cartagena. Me encuentro que allá y aquí me han dejado varias dudas en el Twitter, lo pueden ver, sobre cuál es mi opinión personal de Bitcoin Cash y el fork, el único fork que considero de Bitcoin. En otro video les dije que no había ni siquiera Bitcoin Gold o Bitcoin Oro, era un fork. Pero bueno, porque los demás son snapshots y airdrops. Pero me preguntas sobre eso y sobre la visión de Satoshi Nakamoto, o Satoshi Vision, o incluso sobre BSV, Bitcoin Satoshi Vision, de Craig Wright. Así que vamos a dejar todos estos links que vas a ver aquí arriba, aquí abajo en la descripción de este video, y vamos a leerlo muy por encima para no hacer un video de 3 horas. Este es un link muy bonito porque dice que es el Bitcoin Paper Errata, o como el F de Errata, o los cambios que le hicieron al white paper, y algunos detalles. Una descripción de los problemas conocidos en el paper de Satoshi Nakamoto, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, así como también las notas y los cambios en la terminología y cómo la implementación de Bitcoin hoy en día difiere de la descrita en el paper. ¡Wow! Entonces, este video es para aquellos que sigan diciendo que la visión de Satoshi es esta, que gente que le está poniendo palabras en la boca a Satoshi, porque esta debió haber sido su visión, porque consideran al white paper original la Biblia de Bitcoin, y no lo es. Abstracto. Hay una parte en el white paper que es el abstracto, donde explican esto. Empiezan explicando Bitcoin y dice, la cadena más larga no solamente sirve como prueba de una secuencia de eventos a las cuales fue testigo, pero prueba que vino de la que tiene más pool, la más grande pool, o la que tiene más CPU power o poder de CPU. En la implementación, el detalle, si cada link en la cadena, llamado bloques en Bitcoin, fue construido usando la misma cantidad de proof of work, la cadena más larga sería aquella que está respaldada por el pool más largo o más grande, o el que tiene más poder computacional. Pero, de todas maneras, en la vida real, Bitcoin fue implementada de una manera que la cantidad de proof of work puede variar entre bloques. Así que se vuelve importante no chequear cuál es la cadena más larga, pero en cambio, la cadena que demuestre la mayor cantidad de proof of work. Esto a menudo es acortado, se resume como la cadena más fuerte. Este cambio de chequear cuál es la cadena más larga a chequear cuál es la que tiene la cadena más trabajo, que se le ha hecho más trabajo, ocurrió en julio del 2010, mucho después de que el Bitcoin inicialmente fuera y se mostrara el white paper al mundo. Y aquí está el código, cómo se cambió a nivel de código. Cambios en terminología, antes era CPU, luego son ASICs, cambios en terminología, otra vez Nakamoto. Él esperaba que todos los mineros fueran nodos, pero el software que se sacó al público no requería que todos los nodos fueran mineros. Por eso tú puedes tener un nodo en tu casa sin estar minando. Un nodo y un minero hacen lo mismo, básicamente. Ahí me van a matar. Pero básicamente están constatando que las transacciones cumplan con las reglas de consensus. Pero la diferencia sería que un nodo no lleva una recompensa de X número de Bitcoin cada 10 minutos al verificar que la blockchain cumpla con las reglas de consenso. Tú estás ayudando a la blockchain con tu nodo en tu casa, pero no tienes una recompensa porque no estás minando y sencillamente estás ayudando a colocar más nodos en la blockchain. Hoy en día es el caso, pero es el caso gigante además, el número de nodos que no son mineros y que muchos individuos que tienen hardware, minería de hardware, o sea, ASICs o máquinas allá en Islandia, ni siquiera usan su propio nodo. Entonces, nodos y mineros son dos cosas que fueron muy distintas en el futuro, distintas a lo que decía
el white paper. Así que en vez de decir una cadena de firmas digitales, es más correcto decir a chain of encumbrances. Eso sí va a ser un poquito más difícil. Realmente, yo siempre le he llamado, en vez de llamarlo una cadena de, yo siempre lo he llamado una cadena de firmas digitales. Siempre he dicho que estos son cadenas de firmas digitales, todo lo que es una definición de blockchain. Pero en cambio, lo puedes llamar una cadena de gravámenes. La prueba de Proof of Work es una de las más interesantes. Hemos implementado el Proof of Work, o la prueba de trabajo, incrementando un nonce. Alguna vez explicamos cómo se hacía la minería. Es una belleza y está en un video. Uno de los videos principales de cómo entender blockchain, Bitcoin for Dummies, es uno de mis videos, uno de los primeros, incrementando un número, un nonce, en el bloque hasta que el valor es encontrado, o el valor que se encuentra le da al block hash la cantidad de ceros requeridos. En el detalle, Adam Back's Hashcash, acuérdense que Hashcash, hay un montón de... El Bitcoin es el cúmulo de varias ideas. Gold, Hashcash, etc. Y las implementaciones requerían encontrar un hash con el número requerido de 0 bits al principio, leading 0 bits. Bitcoin trata el hash como un entero y requiere que sea menos que un entero especificado. Esa es la dificultad. Lo que efectivamente permite un número fraccional de bits a ser especificado. Va cambiando un poco el Proof of Work, dificultad es determinada por un averaje, un movimiento promedio del target y un número promedio de bloques por hora. ¡Wow! Eso decía el white paper. Ok, entonces esa es la Biblia. Pues no. El detalle en la implementación es un promedio, ese movimiento en promedio no se usa. En cambio, cada 2016 bloques, y cada bloque cada 10 minutos aproximado, así que el tipo a las 2 semanas o a los 20.159 minutos hace un generation time, un reporte de tiempo consumido y lo compara con el tiempo que le llevó a hacer el bloque anterior. Es muy sencillo hacer la dificultad, señores. Es solo ver cuánto tardamos haciendo este bloque o cuánto tardamos después de 20.159 minutos. Es decir, después de 2016 bloques, ¿cuánto nos llevó estos 2016 bloques? Pues tanto tiempo. Oye, ¿y la diferencia entre esto y los calculados entre el promedio anterior, cuánto fue? Oye, nos tomó un poquito menos de tiempo. Sube la dificultad, ahí está el ajuste. No es por hora, no es por número de bloques por hora, ni es un targeting average, no es un promedio de targeting. El Proof of Work no tiene nada que ver con lo que decían al principio. Incluso yendo más allá, la implementación del promedio en Bitcoin es un target después de un número de bloques por 2 semanas, no por hora, como se ve implícito en el texto original. Además, hay otras reglas implementadas que van mucho más allá de adecuar y hacer más lentos los ajustes, como la regla que dice que el ajuste no puede incrementar la velocidad de producción de bloque por más de 300% por periodo, ni tampoco hacerlo más lento por más allá de 75%. Reclamar espacio de disco, esta es otra belleza. Simplified Payment Verification es otra belleza. Privacidad es otra belleza. De hecho, ya nosotros hicimos un hermoso video de inputs y outputs y cómo toda la sumatoria de tus inputs de varias wallets pueden unirse para crear un output, porque así es como funciona. Bitcoin no existe como tú lo piensas, se llamaba el video, tal vez era el de inputs y outputs. ¿Qué son inputs? Porque tú ves tantos inputs y puedes ver tantos outputs y yo le estoy pagando de una persona a otra.
Pero esto no funciona como una cuenta bancaria de una persona a otra. Esto agarra todos los Bitcoin y la wallet te hace la vida más fácil, es la que hace todo esto automáticamente. Lo cual puede ser, depende de la wallet, bueno o malo, porque en estos días hay mucho DOS attack o ataque de polvo, y hay gente mandándote un Satoshi para que luego tú sumes todos tus UTXOs o tu Unspent Transaction Outputs y en eso metas el DOS, el polvo o el Satoshi que te acaba de mandar posiblemente Chainalysis para saber que todas estas wallets y todas estas entradas son tuyas y ahí va el DOS o el polvo. Ese es digno de otro video. Pero es como te están empezando a seguir y por eso se recomienda mucho Wasabi Wallet. Así que en privacidad, alguien haciendo linking es inevitable, con múltiples transacciones de input que necesariamente revelarán que todos estos inputs son del mismo dueño. Hay invenciones después de la publicación, sé que esto no es la Biblia, que revelan que un dueño común de diferentes inputs no es necesariamente el dueño porque puede hacer mix. Y ya dijimos, hicimos un video de qué es mix. Por ejemplo, Alice y Bob se unen para pagarle a Charlie Dan. Esto es un CoinJoin y está implementado desde el 2015. Por aquí había uno muy hermoso. Pues sí, les voy a dejar el link para no hacer esto como de 5 o 6 horas como siempre. Y yendo a Twitter me encuentro bajándome del avión, que Wikileaks anda fajado escribiendo que el Bernie Madoff del Bitcoin, es decir, el estafador Craig Wright, quien hiciera Bitcoin Cash, el cual ustedes pueden o no estar siguiendo y creyendo en él o no, no sería problema mío, esto es una opinión personal, quien sigue haciendo forging o forjando documentos para seguir diciendo que él es Satoshi Nakamoto, lo acaban de descubrir porque para eso está la internet y acaba de publicar que él hizo en el 2001, 7 años antes, el primer paper o el primer white paper de Bitcoin. Él lo publicó. ¿Y qué pasó? Le cayó la internet. Les voy a explicar. Craig Wright en un tweet dijo, mi único error fue haber publicado esto y habérselo enviado al gobierno de Australia. Si creen que es teoría conspirativa, vayan a preguntarle al gobierno de Australia si yo no hice el white paper 7 años antes. El problema, señores, es que, claro, y les tengo aquí otro link, no es la primera vez que Wikileaks o Julian Assange se cae a golpes con Craig Wright y se insultan. Y esto es ya desde 1996 andan en esto. Pero bueno, estos links sí no son tan interesantes. El punto es que en Reddit lo encontraron engañando a todo el mundo de nuevo. Y como es demasiado largo y no leo, no tengo tiempo de hacer un video de 3 horas, too long, don't read. Ahorita, en febrero 10, Craig Wright trató de convencer a todo el mundo que es Satoshi Nakamoto, una vez más, sacando o publicando un abstracto diciendo, este se llama BlackNet, mi abstracto, que se suponía le escribió para el gobierno de Australia en el 2001, 7 años antes que Satoshi, demostrando una vez más que él es Satoshi. ¡Wow! El abstracto es casi idéntico señores, es idéntico al white paper del Bitcoin de octubre del 2008. Pero Satoshi tenía un draft o un borrador en agosto de 2008, es decir, 2 meses antes de la publicación del white paper. Y cuando comparamos el borrador con el Bitcoin white paper original, podemos ver que hay unas correcciones de cuando uno hace una tesis, se la da a un amigo, la prepublica y te corrige en el mal inglés, ¿sabes? Cuando uno escribe mal y te dice no se debe escribir de y él, sino del o algo así. Entonces, ¿por qué en el 2001 Craig Wright publicó supuestamente algo igualito al del octubre del 2008? Es un mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú publicas BlackNet en el 2001, querido Craig Wright, pueden ver exactamente cómo se fajaron a escribir. Es exactamente igual al
white paper del 2008. ¡Wow! Ray Wright es Satoshi Nakamoto. Pero si se dan cuenta, hay un draft 2 meses antes, o un borrador, y si tú colocas el Blacknet, eligen uno de estos dos, es igual, Bitcoin, el del 2001 y el 2008, pero el borrador dice, por ejemplo, without the burdens of going through a financial institution, por ejemplo, y él borra without the burdens, entonces es un peer-to-peer o envío de dinero sin la necesidad de ir a través de un tercer intermediario. Aquí borra la palabra burdens, aquí alguien le dice, mira, esto no se ve muy bien, me explico todos los errores. Entonces, número uno de dos, o él en el 2001 es Satoshi Nakamoto y publicó el white paper, pero luego se le olvidó que lo había publicado y en el 2008 lo volvió a publicar, pero el previous, o lo publicó con errores a propósito, para luego volverlo a arreglar 2 meses después, o es el tipo más mentiroso del mundo. Porque si él es verdaderamente Satoshi Nakamoto, en el 2001 tenía que haber publicado el draft o el borrador que publicó en el 2008, para luego, sí, finalmente, 2 meses después, arreglarlo. Así que ahí están, esa es la persona que si, o sea, no es problema mío, pero para algunos que lo siguen, esa es la persona que sigues, ese es el estafador, ese es el mentiroso y ese es el inicio, la génesis de todo esto. Él es el de Bitcoin Satoshi Vision y quiero que recuerdes que él era el de Bitcoin Cash. Ahí está la opinión, posiblemente bien documentada, como las que te gustan. No es una opinión solo personal de Andrés, sino que en estos links se demuestra que cada vez que abre la boca la embarra más. Menos mal que él tiene 6 maestrías, 12 posgrados y ¿cuántas patentes? 1000 patentes. Así que bien por Craig Wright. Además, I got more money than your country. Tiene más dinero que tu país. Y eso ya lo hace fidedigno. Con tal, todo millonario no debe decir mentiras. Así que ya sabes, manito arriba, compártelo, suscríbete si no lo has hecho, volviendo aquí de Cartagena y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente cripto.